Dios les bendiga. Una vez más estamos aquí reunidos para meditar en la palabra de Dios. El mes de mayo, dedicado para la familia. Iniciamos predicando el capítulo 6, versículos del 1 al 4. Vamos a terminar de igual manera. ¿Qué diferencia hay entonces? La diferencia hay, si ustedes lo recuerdan y lo pueden revisar en videos anteriores, es que la aplicación que le dimos a este pasaje fue hacia los padres para con los hijos de menor edad. Hoy, este pasaje en lo particular, vamos a hablar también de la situación de los hijos con relación a los padres, pero hablando de los hijos que tienen de 18 hasta 70 u 80 años más. Hasta ahí. Esa es la aplicación de hoy. Vamos a meditar en la palabra de Dios conforme nos vaya dictando las escrituras. Acompáñenme con el tema La familia como Dios la diseñó, basados en Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Cada vez que la familia, el mejor diseño de Dios, no está funcionando como Él pensó, alguien de sus miembros no está siguiendo su diseño. Una familia funcional es una familia que trabaja de la manera pues que Dios así lo pensó y que así debe de hacerlo. La cita bíblica de hoy nos dice así. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cuál es la responsabilidad entonces de los hijos en ese diseño que Dios ha preparado para la familia cristiana? ¿Cuál es la responsabilidad de los hijos? Ahora ya conocemos las responsabilidades de las esposas y lo de los esposos, porque lo miramos en las semanas anteriores, pero hoy Dios quiere hablarle a los hijos. ¿Cuáles son las responsabilidades en la familia que Dios le ha dado a los hijos? Bueno, dice la palabra de Dios, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Eso es lo que vemos en la palabra de Dios. Muchas veces la gente malinterpreta la palabra hijo. Muchos adultos la entienden como si fuera una persona pequeña, de menor calidad, de poco valor. Hijos es la palabra que se refiere a la descendencia de una pareja. Pero es más que eso, no se refiere necesariamente a un niño pequeñito. Necesitamos entender esto. En la cultura en la que esto fue escrito, los hijos permanecían en sus hogares hasta que ellos se casaban. Esto implica que si todavía vives bajo el techo de sus padres, si todavía dejas que mamá y papá paguen las cuentas, entonces encajas en este pasaje bíblico. Sé que a muchos de los hijos ya con la mayoría de edad no les gusta esto. Y nos damos cuenta cuando a ellos les ha llegado el momento en el que pueden tomar sus propias decisiones. Y eso está bien. Deberían tomar sus propias decisiones. Y si no lo han hecho, la responsabilidad de nosotros los padres es empujarlos para que ellos, animarlos a que tomen sus propias decisiones. Sin embargo, la palabra de Dios tiende a apoyarse en el hecho de que si todavía están viviendo bajo su apoyo, entonces estás obligado bíblicamente a hacer lo que te digan tus padres. Analicemos pues esto y miremos si podemos encontrar algunas cosas prácticas que nos ayuden. ¿Cómo funciona entonces el diseño de Dios? Lo encontramos en su palabra. ¿Qué dice Dios sobre la responsabilidad de los hijos en la familia cristiana? Quiero que miremos dos cosas. El primero de ellos es el actuar de los hijos ante sus padres. En primer lugar, se requiere la acción de los hijos hacia los padres, su actuar. El verso 1 dice, recordemos, obedezcan hijos a sus padres en el Señor. Luego dice, porque esto es correcto. Esto es correcto. En Efesios capítulo 5:21
¿Recuerdan? Nos habla que la palabra clave en las relaciones humanas es someterse. Recordemos, las esposas deben someterse y respetar a sus maridos, y ellos deben amar a su esposa. Nadie es inferior a nadie. Todos se merecen la misma dignidad por ser creados a la imagen y semejanza de Dios. Es decir, todos somos iguales. Y en la familia, los hijos por naturaleza y en amor se sujetan a sus mayores, pues porque son sus papás. De hecho, eso, la gracia de Dios, por la gracia de Dios, nos sujetamos por amor a quien se sacrificó por nosotros. Tus padres se han sacrificado por ti. Pablo la usa de nuevo en el capítulo 6 de esa misma palabra que se usa cuando nos sometemos a Dios. No somos iguales a Dios, eso sí. En nuestro caminar cristiano debemos obedecerle independientemente de nuestra edad. Hay cosas que no entendemos de Dios, pero si Dios lo dice, hagámoslo y punto. No hacemos preguntas, nada de es que no cascabelees, solo hazlo, acciona, actúa, es decir, obedece. Miren, hay muchas familias que no conocen a Dios, es decir, no están llenas del Espíritu Santo. Delante de Dios son familias disfuncionales. ¿Qué está mal? Hay una esposa sometida a su esposo y un esposo que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Pero es posible que exista un hijo, una hija en esa familia que diga, miren papás, gracias por todo, pero yo no voy a hacerlo a su manera. De manera que de aquí en adelante voy a hacerlo a mi manera. Allí es cuando Dios nos dice, Víctor, Lupita, ahora tienen una familia disfuncional. Pablo está hablando a familias cristianas. El asunto es que el problema no es la mamá, el problema no es el papá, el problema es que el hijo o la hija no quiere someterse a su madre ni a su padre y Dios dice, hijo, hija, se te ordena, sujétate, sométete. Existe un mito que dice que cuando un hijo es salvo, no es tan responsable como un adulto cuando es salvo. La palabra de Dios dice, escucha todo lo que te hayan dado, se te pedirá. En otras palabras, Dios dice, te he dado el mismo Espíritu Santo que le he dado a tu papi y a tu mami. Si pretendes ser cristiano, eres responsable de cumplir con el diseño que he creado en tu familia. Y para eso te puse en ese hogar. Para eso naciste en ese núcleo familiar. Como tu Dios y por medio de mi palabra, te hago responsable de que tu hogar sea una familia funcional. Hijos, Dios les hace responsables de una sana familia, de una sana familia funcional, de una familia que glorifique a quien te dio la vida y de unos padres que debes honrar y respetar. Hijos, no se equivoquen, el Espíritu de Dios que vive en sus vidas lo exige de cada uno de ustedes y empezando con sus padres, pero también para con ustedes. Ese es el contexto del hogar cristiano. Obviamente el apóstol Pablo no incluye mandamientos que sean contrarios a la palabra de Dios. Eso no es lo que está diciendo. Uno de los primeros miedos que pasa por la mente de un hijo al escuchar esto es, pastor, me está diciendo que no importa lo que me digan mi mamá, mi papá, tengo que hacerlo aunque no lo diga la palabra de Dios. No, 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 no. Nunca lo entenderemos de esa manera. No es así. Es más, eso ni siquiera es el contexto de lo que Pablo está hablando. No habla acerca de eso. Él está hablando con familias cristianas. Pablo está hablando del diseño de hogares llenos del Espíritu Santo, familias cristianas. Dios nunca quiere que hagas nada que sea contrario a su santa palabra. Nunca te pide que hagas algo que denigre tu vida. Nunca te pide que te burles de la santidad y la pureza de Dios. Pero cuando Pablo usa la frase en el verso 1, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, lo está usando en un sentido que dice que si quieres vivir tu vida como un verdadero creyente lleno del Espíritu Santo, lo primero que Dios dice es, hijo, hija, obedece a tus papis, obedécelos.
Hay muchos cristianos, especialmente los jóvenes cristianos, que piensan que si aman a Jesús, la forma de demostrar ese amor es involucrarse en el grupo de jóvenes de la iglesia. El apóstol Pablo está diciendo, no, no es así. Primero obedece a tus papás en el Señor. Si quieres agradarle, no comiences en la iglesia, comienza en tu hogar, comienza en tu familia. Y a eso le va a agradar al Señor. Miren, Efesios y Colosenses son básicamente comentarios entre sí. No se puede hacer que todo el tiempo sea absoluto, pero aquí creo que se están felicitando entre sí tanto Efesios como Colosenses. Si vamos a Colosenses 3:20, la escritura dice de esta manera, Colosenses 3:20, dice el Señor, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Lo notaron? Dice, hijos, sean obedientes a sus padres en todo. En todas las cosas, pastor. Así es. Y se refiere a aquellas cosas con las que Dios y tus padres son honrados y respetados. No estás obligado a hacer nada inmoral o fuera de la voluntad de Dios. Si tu padre te dice que hagas lo que te lastima, lastima a otros o deshonra a Dios, da un paso hacia atrás, retrocede y dile a tu papá, perdón papá, no puedo. Voy a obedecer a mi Señor Jesús y eso que me pides que haga viola su palabra y me denigra como ser humano. Por favor, papá, eso no lo voy a hacer. Si tú, hijo o hija, estás haciendo algo que está destruyendo tu vida, deshonrando a Dios y lastimando a tus padres y a tus hermanos, ahí sí Dios te pide que dejes de hacer eso. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Apártate de aquello que te está denigrando como persona, deshonrando a Dios y a tus padres. Eso es lo que está diciendo en Efesios. Haces esto en el Señor. Si quieres estar lleno del Espíritu Santo, si quieres dejar que el Espíritu de Dios te controle, te abrace, te guíe, deja de hacer lo que sabes que no es correcto para que estés dispuesto a obedecer a mami y a papi. Dios dice, hermanos, obedece en el Señor. Hazlo en el Señor. Esto agrada al Señor. Jóvenes, ¿quieren ser llenos del Espíritu Santo? Pues allí en casa, y si no estás en ella, vayan a sus casas y comiencen a dar ejemplo del amor de Jesucristo por su madre y por su padre. Háganles saber que están dispuestos a decirles a papás, voy a obedecer. Háganles saber que son importantes para ustedes porque han entendido el plan de la palabra de Dios, que ustedes son parte del diseño de un Dios santo para la familia llena de su espíritu. Entonces, todo lo demás que hagas tendrá el toque divino de la unción de Dios. Si eres un hijo rebelde, una hija rebelde, para con tus padres, para con Dios, has adquirido la actitud más dolorosa para los papás, como no te lo puedes imaginar. Los jóvenes o las señoritas en su vida amorosa, cuando quieren salir con alguien y ese alguien tiene ese tipo de ojos cautivadores, cuando las estrellas entran en sus ojos, ese alguien sabe cómo atraparte y robarte tu inocencia. Mamás y papás, escuchen lo que digo. Ese hijo, esa hija, no les va a obedecer como padres. De hecho, estirarán las reglas que ustedes han impuesto y cuando se supone que deben llegar a las 12 de la noche, ellos van a buscar de extenderla media hora más o más. Siempre harán que parezca que sucedió algo más para poder durar un poco más fuera de ustedes. Padres, si le dieron mucho dinero a su rebelde hijo o hija para hacer algo, lo va a usar para otra cosa. Joven o señorita rebelde, quiero decirles que están actuando tontamente si continúan con esa lamentable actitud. No me importa quién sea. Cuando un joven o una señorita trata a sus padres de esa manera, sin el respeto, sin honrarlos, sin la voluntad de obedecerlos, a pesar de que Dios los ha puesto en una posición de autoridad sobre sus vidas, entonces debes saber que eres una persona que no conoce a Jesucristo y lo necesitas urgentemente.
antes de que sea demasiado tarde. Estás caminando en dirección opuesta a la forma en que Dios quiere que tú camines. Entiéndelo. No necesitas estar en una relación que te está destruyendo. Jóvenes, señoritas, es mejor que recuerden eso de las personas con las que salen. Joven, si andas con una muchachita que desprecia a sus padres, ¿cómo va a tratar a los tuyos? Y además, te está diciendo algo sobre su caminar espiritual con Dios. Ella no tiene idea de lo que significa estar llena del Espíritu de Dios. La acción que se necesita de los hijos hacia sus papás es que los obedezcan. Es difícil eso. El verbo es imperativo y presente. Es un mandamiento para hacer esto en todo momento. No tienes opción alguna. Sí, el mundo dice muchas tonterías, pero la palabra de Dios te dirá cómo es el diseño de la familia cristiana. La palabra de Dios es muy directa, muy clara. No sé de dónde queremos que se da, no lo va a hacer. Papá y mamá, escuchar esto. Cuando encuentras a un hijo o una hija que no te obedece, que no está dispuesto a respetarte, no está dispuesto a escucharte, ni a hacer lo que le digas, tienes una persona que no está caminando con Dios. Y eso cala. ¿Qué se puede hacer? El mandamiento para los hijos en la familia es, hijo, obedece a tus padres. Y continúa diciendo, porque esto es justo, es correcto. Es difícil obedecer. Dios nunca nos dice que hagamos algo que no sea exactamente lo que debería hacer. La única vez que las familias se vuelven disfuncionales en el sentido espiritual es cuando el diseño se rompe. Cuando una esposa no se somete a su esposo, cuando un esposo no ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, pero también cuando un hijo o una hija no obedece a sus padres. Entonces, cuando se tiene una familia espiritualmente disfuncional, esto es todo lo que hay que hacer. Segunda enseñanza. Miramos el actuar de ellos, ahora miremos la actitud de los hijos ante sus padres. En segundo lugar está la actitud de los hijos. Y quiero que miren esto. Una cosa es obedecer, otra cosa es la forma en que obedeces. El verso 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ahora recuerden, cualquiera puede pasar por la acción, pero es la actitud la que marca la diferencia en lo que haces. Hay tres motivos que te llevan a obedecer. Tres motivos que te llevan a actuar en consecuencia. Uno es obedeces por miedo. Hubo un tiempo en que solía decirle a mi papá, Víctor, mande papá, barre la peluquería. Y yo rápidamente lo hacía. ¿Creen que obedecía por amor? No, obedecía porque tenía miedo de recibir una cintariza si no lo hacía. ¿Buena actitud? No. Una segunda forma de obedecer es por conveniencia. Es cuando quieres algo a cambio. Cuando mi tío Ramón nos visitaba y yo limpiaba su carro, salía de casa, se daba cuenta de lo que hacía y me llamaba y me decía, hijo, sabía que harías lo que tenías que hacer. Y después me daba un billete de $1. ¿Por qué le estaba obedeciendo a mi tío? ¿Por amor? No, tampoco. Porque quería money. ¿Buena actitud? No. ¿Intenté lo mismo que mi papá? No, la verdadera forma de obedecer es la siguiente. Por amor, por respeto y por honor. Ahora quiero decirles algo. Cuando haces eso por tus padres, por esto último, no tienes ni idea de cuánto les vas a ayudar eso. No te das cuenta de lo mucho que te van a querer. No te das cuenta de cómo funciona el que hagas lo correcto. Pero debes tener los motivos más puros para honrar a tu padre y a tu madre. Una cosa que me bendice es cuando llego a casa y mis hijos han hecho algo. Yo digo, Víctor Raúl, Yasmín, te lo agradezco. ¿Por qué hiciste eso? Y me responden, simplemente te amo, papá. Les daría todo lo que quisieran.
Soy tan tierno y tan llorón y muy chillón, más no poder. Y si me dicen que obedecen porque me aman, no porque me tengan miedo, no porque quieran algo de mí, sino porque me aman, porque quieren honrarme y respetarme, me derrumbo. Joven señorita, será mejor que pongan ese ingrediente, amor, honra, respeto, en su obediencia, o se habrán perdido del todo. Me dirán, pero pastor, ¿cómo se hace eso? Si eres hijo de Dios, el Espíritu Santo te dará poder, sabiduría para hacer cualquier cosa que Dios te haya mandado hacer. Dios cambiará tu corazón y tu actitud. Dios cambiará tu perspectiva hacia tus padres. Detrás de la acción hay una actitud. Honra a tu padre y a tu madre, no por miedo, no por conveniencia, sino por amor. Cuando tienes un hijo que crece obedeciendo a sus padres, no solo porque los quiere, sino porque realmente los honra y respeta por la posición de autoridad en la que Dios los ha colocado, entonces tienes un hijo que honrará y respetará la autoridad de todo tipo y tendrás el tipo de familia digna que necesitamos en nuestro país. Dios dice que comience a ser buen hijo cuando estás en tu hogar. Dios quiere llenarte con su espíritu para que puedas llevar a cabo ese diseño de una manera espiritualmente funcional. La palabra que estamos hablando para honor en griego es timao y significa estimar, valorar mucho, tener en la más alta consideración, respeto para alguien en particular, algo precioso. Ahora bien, si no crees que estos mandamientos son importantes, sería bueno que miraras lo que dice el Antiguo Testamento. Dice la palabra de Dios, el que hiere a su padre o a su madre ciertamente morirá. Éxodo 21:15, y si quieren lean Levítico 29. Quiero decirles que vivimos en una sociedad tan permisiva, nos hemos alejado tanto del diseño de Dios que creemos que está bien hacerlo así como el mundo lo hace y tratar mal a los papás, deshonrarlos, pero no lo es. Si vas a estar lleno del Espíritu de Dios, no solo vas a obedecer, sino que vas a tener una actitud detrás de esa obediencia de honra a tu padre y a tu madre. Honrar a nuestros padres, porque yo también tengo todavía a mi mamá. No solo implica obedecerlos cuando son jóvenes, sino también al proveerles cuando sean mayores. Miren, si comienzas a honrar a tus padres ahora, los honrarás cuando sean viejitos. Si no los amas y respetas ahora, no los vas a amar ni respetarás cuando sean ya mayores y te necesiten. Ellos han invertido tanto en ti y llegará el día en que no podrán hacer lo que solían hacer. Ahí es cuando ese honor realmente se hace realidad y sale a la superficie. No solo debes honrarlos cuando sean jóvenes y fuertes, sino también sostenerlos cuando sean viejos. De eso se trata ese honor. De eso está hablando el apóstol Pablo. Es una actitud presente que llega hasta el final de nuestros días. La acción que se requiere es obedecer como hijos sujetos a unas personas respetables y mayores que tú, y a quienes Dios usó para que tú estés aquí. La actitud de honrarlos como hijos debe acompañarte toda tu vida. Honrar a tu padre y a tu madre no es solo un acto, es la actitud con la que se realiza el acto. Ten buena actitud obedeciendo a tus papás. ¿Qué puedes esperar? ¿Qué va a hacer Dios si estás dispuesto a obedecerle y hacerlo a su manera? Pues mira, dice el versículo 2. Es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Se dan cuenta las promesas de Dios? Pero depende de nosotros. Pablo termina citando Éxodo 20 y Deuteronomio 5, una cita bíblica que le fue prometida a Israel cuando fueron a la tierra de Canaán. Es una promesa muy significativa. No significa que si obedeces a tus padres vas a vivir tantos años como Matusalén. Eso no es lo que está diciendo. Él está diciendo, si cada una de sus familias funciona de la manera en que Dios lo estableció,
Y si sus hijos obedecen a sus papás, entonces ustedes, jovenazos, como nación, serán sostenidos para siempre en esta tierra. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo importante que son las familias, tu familia, para nuestra sociedad? Cuanto más estemos dispuestos a hacerlo a la manera de Dios, más Dios dice que esas familias van a sostener incluso a la sociedad que les rodea. Entonces vas a tener mucho tiempo en esa tierra. El cristianismo es tan eficaz cuando se ejemplifica en la vida de las personas que constituyen familias. Entonces, parte de eso es la razón de por qué los hijos deben estar dispuestos a obedecer a sus padres. Sin embargo, no te promete una vida larga, pero te promete que la herencia que dejes, esa sí va a durar para siempre. La sociedad cristiana, la familia cristiana, la vida cristiana continúa y sigue teniendo su efecto por lo que tú hiciste. Él promete la máxima satisfacción de la vida por mucho tiempo que la tengas, siempre y cuando estés dispuesto como hijo a obedecer y a honrar a tus padres. Ahí está la plenitud de vida y la extensión de vida en otras generaciones. Es posible que tengas todo tipo de circunstancias difíciles con las que estás lidiando, que no ibas tanto como te gustaría vivir, pero quiero decirte que el día que mueras, tendrá una vida plena. ¿Por qué? Vas a tener una vida más feliz, más estable y más exitosa que la persona que dice ser un cristiano que no hará lo que Dios le dice que haga y sea grosero, irrespetuoso, obstinado y rebelde. Un hijo o hija que dice, lo haré a tu manera, Dios, tiene una promesa y esa promesa es que vas a tener la vida más satisfactoria que puedas imaginar. Escucha, es algo terrible decirle a alguien que tú sabes que conoces a Dios, pero no está dispuesto a hacer lo que Dios le dice que haga. Eso es una cosa espantosa y duele bastante. Hijo o hija, ¿cómo es tu actitud en casa? ¿Cómo es tu actitud para con tus padres? Me pregunto si estás realmente lleno del Espíritu Santo o si estás actuando para que todos piensen que eres algo que no eres. Date cuenta, tendrás una larga vida en el sentido de que tendrás una herencia que continuará, pero qué triste que por tu rebeldía todo se termine. Por eso les digo esto, honra a tus padres. Y honrar a tus padres es tener una vida estable, tan plena como puedas imaginarla. Cualquiera que haya recibido a Cristo tiene la misma cantidad de Dios en el que cualquier otra persona, ya sea que tenga 6 u 80 años en el Evangelio. Entonces, la acción que Dios requiere en la familia cristiana es la obediencia de los hijos. La actitud es honor y respeto. La promesa anticipada es que te irá bien. Termino con lo siguiente. Dios tiene un diseño. Él lo creó. Hermanos y amigos, ¿por qué no podemos seguir con ese diseño en nuestra familia? Siempre intentamos excusarnos. Siempre estamos tratando de minimizar esas situaciones que no salieron bien. ¿Por qué no rededicamos nuestra familia a Dios para que todos colaboremos a que funcione como Dios desea? ¿Cómo, pastor? Pues yo te digo lo siguiente, que las esposas se sometan a sus maridos y que los esposos amen a sus esposas, pues como Cristo amó a la iglesia. Y 3, que los hijos obedezcan a sus padres, que los honren y los respeten. 3 cosas fundamentales para una familia funcional. Porque sólo así Dios nos dará una vida tan rica y tan plena que si muriésemos a temprana edad o de viejos, siempre estaríamos listos para partir. Porque no hay nada más que realmente queramos experimentar debido a la plenitud y el bienestar de la vida que llevamos al obedecer y honrar a nuestros padres y a Dios, quien la vida nos dio y a nuestros padres usó. Les invito a orar. Dios Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús,
Te damos gracias porque por este mes has hablado al núcleo familiar, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, y que nadie se excuse, Señor. Pero la oración es con el propósito de que tengamos una familia funcional, acorde a tu diseño, Señor, y que nos apeguemos a tu diseño. Si aquí hay un esposo que no está amando a su esposa como Cristo amó a la iglesia, que te pida perdón, Señor, se arrepienta y reconsidere su caminar si en verdad él desea tener una familia funcional, una familia cristiana, una familia llena del Espíritu Santo. Si hay alguna esposa que está batallando, Señor, para sujetarse a su esposo, respetarlo y admirarlo, te ruego también, Señor, que tu Espíritu Santo obre para arrepentimiento y perdón, y que los dos se pongan de acuerdo y rescaten su matrimonio para lograr tener en tu nombre una familia funcional. Pero hoy, Señor, como es el caso, ayuda a nuestros hijos, Señor, a comprender, a entender tu llamado, tu mensaje. Si hay algunos hijos, pequeños o grandes, que han deshonrado tu nombre, no han respetado o honrado a sus papás, en el nombre de Jesús, que tu palabra no regrese a ti vacía. Que reaccionen, Señor, y vuelvan a ti. Que te pidan perdón y se acerquen a sus padres también para decirles, Señor, padres, perdónanos, o perdóname, papá, perdóname, mamá. Espíritu Santo, haz la obra y ayúdanos a rescatar nuestros hogares, que sean funcionales de acuerdo al diseño que tú creaste desde antes de la fundación del mundo, Señor. Padres amorosos, esposas sujetas e hijos obedientes, y que los tres, partes fundamentales de la familia, glorifiquemos tu nombre, Señor. Y que cuando tú nos llames a cuentas, con tranquilidad y paz, decir, Señor, hemos cumplido la tarea como familia. Si hay alguien aquí, algún hijo, alguna hija que quiere rededicar su vida a Dios y pedirle perdón a sus padres, da el paso. Deja aquel mundo que te ha rodeado, te ha engañado y te ha metido en cosas que no agradan tu vida, ni a Dios ni a tus padres. Regresa a Dios. Señor bendito, haz milagros en los hogares que están escuchando este mensaje. Y en mi caso particular, rededicar mi hogar a ti, Señor. Que cada uno redediquemos nuestra familia en tus santas manos. A los padres que tienen hijos pequeños, que tomen muy en serio este consejo que tú nos das hoy. Y a los padres que ya tenemos hijos adultos, esforzarnos, Señor, para seguir caminando bajo la luz de tu palabra. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Un abrazo.